Por fin, levábamos 540 días esperando poder decir isto. Eu levaba 540 días esperando decir isto, concretamente sentado aquí nesta mesa diante de todos e todas vos. Todos soñamos e imaginamos e desexábamos que ocurrira isto o máis pronto posible. Todos soñábamos como iba a ser ese día no que deixaríamos de lado as nosas pantallas electrónicas, abandonaríamos, aínda que protegidos, as nosas burbullas para congregarnos outra vez. Nos congratulamos dese momento e, naturalmente, non podemos deixar de lembrar emocionados as persoas que nos faltan. A dor de quen se viu afectado na súa saúde ou no seu medio de vida por esta pandemia. Lembramos tamén a xente que mantivo a máquina colectiva funcionando no mundo da saúde, dos servicios sociais, dos suministros, das telecomunicacións e da logística, e naturalmente do ensino, o que incluye a quen goberna esta universidade. Quero recoñecer tamén, e moi especialmente, o esforzo que se fixo nesta casa nun exercicio sobresaínte de responsabilidade colectiva para continuar ofrecendo os nosos servicios públicos e garantindo un ensino da máxima calidade nunhas circunstancias para as que nunca nos preparáramos. Isto non está resolto aínda, e non me refiro só á enfermedade. De feito, nos poucos días que levamos de curso, xa registramos 4 contactos COVID controlados. Falo do que queda por facer. Falo do esforzo pendente de reconstruir as nosas axendas e incorporar nelas os retos que a pandemia visibilizou. Como viviremos xuntos? Titula este ano a Bienal de Venecia, sinalando obxectivos globais que tamén teñen que ser, sin duda, os nosos, como a calidade da vida nas nosas cidades e fogares, para quen teña un, claro. Tamén o cuidado do planeta, que sabemos que cuidalo é cuidar de todas e todos nós sen deixar a ninguén atrás. Nestes 540 días descubrimos de que material estamos feitos. Un material tan excepcional que non figura aínda nos ábacos dos máis reputados textos de resistencia de materiais. Quero azar que o momento en que retomamos a presencialidade estea protagonizado por un catedrático de estruturas, Juan Pérez Valcárcel. Juan, seguindo unha tradición desta casa que non está escrita, dictará a elección inaugural do curso 2021-2022, este curso excepcional por tantos motivos. Juan está aquí porque se nos xubila, pero tamén porque o queremos, e porque ten moito que contarnos e enseñarnos, e por moitos outros motivos. Juan ten un currículum vastísimo, tan difícil de sintetizar que lle tiven que pedir a axuda a Javier Estévez, outro catedrático de estruturas, para que me axude a presentalo. Aínda así, quero me anticipar ao que vai decir Javier, adiantando algúns datos e dúas informacións que falan da miña relación con Juan, e pido disculpas por utilizarme como caso de estudio, algo que non me gusta especialmente. Empezo. Un día non identificado do ano 83 ou 84, 1983, do milenio pasado, no despacho de dirección Valcárcel, que daquela exercía a responsabilidade que eu hoxe exerzo, deu orden a un desnortado Plácido Lizancos, non vou entrar en detalles, contribuindo así a facer o que eu agora son. Anos despois, moitos anos despois, nalgúna desas 540 terribles xornadas que deixamos atrás, estando eu nese despacho de dirección e tendo sobre min responsabilidades enormes, no medio dese edificio silencioso e baleirado pola pandemia, sentín un terrible vértixe. Esa forza que te esmaga,
que te esmaga contra o chan, que fai que necesites algún asidero, unha man firme que te evite ser sumido polo abismo e poder seguir adiante siquiera un solo paso. Aí tamén estaba Juan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Plácido, por haberme invitado a presentar a Juan, que siempre es una satisfacción. Y aunque hay un porcentaje altísimo aquí de profesores y, por tanto, lo que voy a decir ya lo saben, lógicamente, dado la incorporación de nuevos alumnos, pues me vais a permitir que haga un breve resumen del currículum de Juan, que es lo que en estos casos procede. Y digo que voy a hacer un breve resumen porque el currículum de Juan es extensísimo. Doctor arquitecto, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla y catedrático de Estructuras, creo que desde el año 90. 89. Bueno. A mí me interesa destacar que Juan siempre ha cultivado las tres, digamos, características que creo que es deseable en un profesor, los tres ámbitos que caracterizan la actividad de un profesor: el docente, el investigador y la gestión. Desde un punto de vista docente estuvo prácticamente desde los inicios de la Escuela de Arquitectura, desde el año 77, y ha impartido todas las asignaturas del área. No sé si hay alguna específica que no, pero desde luego con física, cálculo de estructuras, 1, 2, 3, 4, cimentaciones, etcétera. Ha dirigido numerosos trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, ha impartido docencia en másteres, en doctorado, dirigido tesis doctorales, etcétera. En el ámbito de la gestión, que creo que es un tema a veces desagradable, pero que creo que también conviene citar, pues fue secretario de esta escuela, fue director de esta escuela, fue director del Departamento de Tecnología de la Construcción. Ahora, digamos, lo ha reconvertido a director, cambió el departamento, se unificó con el área de construcciones y pasó con una nueva denominación. También ha estado de director ahí, ha estado de representante de los directores de departamento en Consejo de Gobierno, juntas, etcétera. Es decir, infinidad de cargos, doctorado, en el doctorado, etcétera. Y luego, en el apartado investigador, como tercera pata fundamental, Juan, sin ninguna duda, es una referencia internacional en el ámbito de las estructuras espaciales en general y específicas en el ámbito de las estructuras desplegables, como lo acredita el haber sido premiado en 2 ocasiones con el premio Suboy de la Asociación Internacional de Estructuras Espaciales, que es uno de los más prestigiosos premios en el ámbito de las estructuras. Aparte, pues es un experto en patología de cimentaciones y estructuras de hormigón. Ha hecho, infinidad de trabajos, todo en el ámbito también profesional, y ha dirigido numerosos proyectos de investigación. Es decir, realmente creo que eso cubre todas las facetas deseables en un profesor y las cubre con auténtica excelencia. De todas maneras, como habéis venido a escuchar a Juan, y que no quiero extenderme en detalles, sí que me gustaría rematar con destacando para mí lo que es la mayor cualidad de Juan. No sé si le gustará lo que voy a decir, pero Juan siempre le ha gustado cultivar una imagen de profesor duro, implacable, e incluso diría, en términos coloquiales, de malote. Sin embargo, los que lo conocemos sabemos que es justo lo contrario. Y yo creo que la cualidad que caracteriza a Juan, desde un punto de vista académico, ha sido siempre la generosidad. Generosidad con la escuela, siempre disponible para participar en todos los ámbitos, en todas las comisiones, es decir, siempre ha estado en apoyo de esta escuela. Generosidad también con sus compañeros, profesores de los distintos departamentos y en concreto del nuestro, en el que siempre ha estado disponible para dirigir tesis, colaborar en investigación, potenciar las carreras académicas de los distintos profesores. Y finalmente, y creo que es lo más importante, generosidad con el alumnado, generosidad con los alumnos a los que siempre ha estado disponible cualquier hora, es decir, siempre en su despacho atendiendo a todo el mundo, que creo que es lo mejor que se puede decir de un profesor. Con lo cual yo creo que nos da un panorama muy claro de la personalidad de Juan, y espero que ahora que está jubilado y se incorporará próximamente como emérito, podamos seguir contando con él, pues impartiendo docencia y todo lo que
corresponda en investigación, participación en charlas, etc. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Pues empezamos entonces. Ante todo, agradecer a la escuela este honor que me concede, que es para mí especialmente importante. He dicho muchas veces que esta escuela ha sido mi casa durante mucho tiempo. Siempre se ha portado bien conmigo. Yo he tratado de portarme bien con ella, naturalmente, pero he recibido también ese input importante en la escuela. Y por lo tanto, pues efectivamente estoy muy agradecido por este honor que se me hace. Bueno, voy a tratar de contribuir con ese honor en contar algo que sea razonablemente, o que pueda ser razonablemente compartido por todos, que es un tema que me parece que siempre ha estado pendiente ahí, que es la dialéctica entre estructuras y arquitectura, que es una falsa dialéctica, porque la estructura no es más que una parte de la arquitectura, pero en cualquier caso se percibe como tal. Los que vayáis a sufrir las estructuras, pues evidentemente está claro que vais a entrar en esa dinámica, y por lo tanto pues conviene que centremos algunas cuestiones que yo creo que son importantes. Bien, vamos a hablar en primer lugar. Esta charla la voy a dirigir, la tenía pensada dirigir a los alumnos de esta escuela, porque son la parte esencial. Es decir, una escuela existe porque hay alumnos, es decir, es el principio zen básico, es decir, existe un maestro porque existe un alumno, eso es evidente, y por lo tanto pues sois una parte importante, pero no os creáis que sois la única parte, evidentemente, sois una parte importante, eso está perfectamente claro. Y entonces me voy a dirigir fundamentalmente hacia vosotros, hacia los estudiantes. Naturalmente también estáis mis amigos y compañeros, que ya no sois estudiantes, afortunadamente, y lógicamente pues parecería que esto no está. Entonces, recordando el prólogo del Principito, en el que Saint-Exupéry le dedica a un amigo suyo que ya no es niño. Entonces dije, se lo dedico a fulano cuando era niño. Bueno, pues esto os lo voy a dedicar a vosotros para cuando erais estudiantes. Entonces, supongo que alguna cosa os recordará. Bien, voy a, centrar en algunos aspectos. ¿Por qué me metí en arquitectura? ¿Cuáles son las bases de la arquitectura? Las leyes estructurales, la dialéctica que os decía, estructura versus arquitectura, con las respuestas ineficientes, que son las más divertidas, y bueno, os contaré alguna eficiente por aquello que no se diga, vamos. El contexto actual, que es preocupante, y por tanto sí conviene que lo tengáis presente, porque vais a entrar en un mundo que es complicado y en este momento bastante hostil. Espero que cuando salgáis no lo sea tanto, pero bueno, eso es un buen deseo. Simplemente os explicaré o intentaré explicaros por qué debéis estudiar estructuras en la ESA. Evidentemente hay un motivo básico, pues si no, no sacáis el título, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Pero creo que hay algunos motivos bastante más serios para explicar por qué debéis estudiar estructuras en la ESA. La primera pregunta es ¿por qué me metí en arquitectura? Bueno, evidentemente, es la pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento. Y, bueno, fozando en internet, que se encuentran cosas muy entretenidas, pues encontré un montón de respuestas. He seleccionado las que me han parecido mejor, las que están en rojo, son las que creo que son más divertidas, y, bueno, evidentemente hay esas razones y muchísimas otras. Y la pregunta que sin duda os haréis será esta: ¿por qué? ¿Por qué nos hemos metido en semejante lío? Bueno, ¿por qué? Pues bueno, evidentemente espero que vuestra respuesta sea porque me gusta. Porque esta carrera, si no te gusta, va a ser bastante complicada, eso os lo garantizo. Pero también os digo una cosa, dice, ha valido la pena. En mi caso, ha valido la pena. Creo que en la mayor parte de los que somos arquitectos ha valido la pena. ¿Ha sido duro? Claro que sí. Todo es duro en esta vida, pero ha valido la pena. Y en vuestro caso, creo que también valdrá la pena. Al menos eso espero. Y bueno, os vais a encontrar con una fauna arquitectónica. Fauna arquitectónica, es decir, nosotros, en la que puede que tengáis esa impresión que tienen los arquitectos de la sociedad, los arquitectos, que somos unos golfos. Bueno, se intenta, pero bueno, no siempre se consigue, que somos unos vagos y que ganamos mucho dinero. Mentira podrida. Es decir, si vais a ganar dinero, chicos, olvidaros.
Es decir, este no va a ser nuestro negocio. Y hay otra que a mí me resulta personalmente muy divertida, que es esta, que no se nos puede dejar sueltos. En una ocasión, hace muchos años, estaba yo haciendo un convento y la reverenda Madre Superiora me espetó, de un librillo que tienen ellas, la siguiente frase: las reverendas Madres Superioras deben controlar los excesos de los arquitectos, gentes vanidosas y dadas a un ornato incompatible con la austeridad de nuestras casas. Bien, o sea, fenómeno. Es decir, así que chicos, además de todo esto, somos gentes vanidosas. Que quede claro el asunto. ¿Y cómo nos ven? Pues aquí tenéis algunas de las visiones que tienen los profesores de proyectos. Es decir, se hacen esperar. Dice, saben cómo poner nerviosa a la gente, a veces son muy concisos y no son realistas. Este me gusta especialmente. El que el profesor está diciendo que, bueno, un edificio muy interesante, que puede ver, ¿y dónde está? En Niza. Vale, no sé si os suena de algo, pero yo creo que también se puede aplicar. ¿Y cómo nos ven a los arquitectos? Bueno, pues esto es de un cartel que puso uno de los alumnos más pintorescos de esta escuela, Sorey, cuando le robaron un escalímetro. Y entonces decía que esperaba que lo disfrute por muchos años en la escuela y que recuerde que Dante sitúa a los que se apropian de lo ajeno en el octavo círculo del infierno con eterno castigo de llamas sulfurosas y práctica diaria de estructuras. Bien, es evidente que una práctica de estructuras es dura. Una práctica diaria de estructuras es un castigo infernal. Es decir, realmente os lo garantizo. Bien, esa visión que todos vais a tener de las estructuras está muy bien reflejada en unos carteles que hizo un chaval que se dedicaba a hacer clases particulares de estructuras y que reflejan bastante bien pues ese no sé qué que te producen las estructuras cuando tienes que examinarte de ellas, ¿no? ¿Y qué decir de la universidad? Dice, bueno, ¿qué visión tiene la gente de la universidad? Bueno, la universidad, la primera visión que tiene es la endogamia. Y no voy a negar que exista cierta endogamia en la universidad, y además existen determinadas razones que también justifican esa endogamia. Pero ese no es realmente el problema. El problema es una serie de legislaciones, de leyes sucesivas, de reglamentos, de burocracia, que han convertido la universidad o la práctica universitaria en un auténtico coñazo para profesores y para alumnos. Es decir, se está obligando a trabajar el doble de lo necesario para obtener la mitad de los resultados. Y eso, señores, es así. Y tenéis que convivir con ello. Hay un aforismo de Tácito que dice corruptísima república plurimal legis. Traducido, quiere decir que una república totalmente corrupta hace un montón de leyes. Bueno, yo me he permitido hacerlo de otra manera, es simplicissimus ministerium plurimal legis. Es decir, en un ministerio completamente estúpido, pues hace multitud de leyes, que es lo que está pasando. Y no voy a hablar del ministro de las universidades, por nada la solemnidad de este acto, pues no quiero tampoco, meterme con nadie en especial. Pero, evidentemente, estamos en una situación en la que estáis sufriendo y vais a sufrir un sistema educativo absolutamente lamentable, que es ese plan Bolonia que todos aborrecemos. Y es curioso que la solución, cuando algo concita el rechazo unánime de todo el mundo, la solución de lo que Reverte llama psicólogos, psicopedagogos y psicópatas que están haciendo las leyes de educación, pues eso se convierte en decir, ya que esto no funciona, vamos a insistir en ello, que es el colmo de la estupidez. Bueno, de la estupidez hablaremos varias veces a lo largo de esta charla, porque es uno de los peligros que tenemos en la vida y del que hay que defenderse, y conviene que tengáis presente para defenderos en su momento. Y bueno, si os sirve de consuelo, hay unos peores, claro. Aquí tenéis, por ejemplo, el sutil detalle de este rótulo, y dice, mira, mejor estudiar en Coruña, chicos, ¿qué queréis que os diga? Y vamos a hablar de las bases de la arquitectura. Bueno, esto los chinos entienden como arquitectura, pero vamos, no os esforcéis en ello, ¿eh? Las bases de la arquitectura las estableció, y no han cambiado mucho desde entonces, las estableció un arquitecto, bueno,
Tranquilizaos, chicos, hombre. Un arquitecto romano que se llamaba Marco Vitruvio Polión, del que os oiréis hablar, evidentemente, que escribió un texto clásico que son los 10 libros de arquitectura. Y estableció una serie de cuestiones fundamentales dentro de la arquitectura. Entre ellos los famosos órdenes arquitectónicos al que yo me he permitido introducir el galaico, que veis ahí, que es un ejemplar absolutamente maravilloso. Bien, los conceptos básicos que estableció Vitruvio y que siguen siendo válidos ahora mismo son estos tres: firmitas, utilitas y venustas. Es decir, firmitas, él lo entiende como solidez. Es decir, el edificio, el hecho arquitectónico, el edificio arquitectónico tiene que ser sólido. Utilitas, tiene que tener utilidad. Es decir, nosotros no hacemos edificios para que estén ahí sueltos. No, no. Es decir, el que quiera hacer eso, que se dedique a la pintura o a la escultura. La arquitectura no es así. Hay que hacer edificios para algo. Y, por último, venustas, es decir, la belleza. Es decir, hombre, tiene que ser bello. Es decir, lo mínimo que se le puede pedir a un edificio. Tiene que ser bello. Y naturalmente, pues os pongo un ejemplo que es clásico, el Partenón. Firmitas. Bueno, el Partenón aguantó hasta que lo bombardearon. Es decir, firme era. Utilitas. Este funcionó como templo de Atenea y banco de la ciudad. Luego como iglesia bizantina. Luego, cuando entraron los almogávares, como iglesia católica. Y luego como polvorín turco. Tiene narices. Y funcionó para todo. Por lo tanto, evidentemente, la utilitas estaba perfectamente clara. Y en cuanto a la venustas, hombre, es uno de los edificios más universalmente admirados. Parece que es bastante evidente. Ahí tenéis cuando los venecianos bombardearon el Partenón y lo hicieron estallar. Era un polvorín. Bien, ¿y cómo podemos entender ahora la firmitas? Bueno, pues, a ver, ¿qué queréis que os diga? Os voy a poner algunos ejemplos curiosos. Hay que tener en cuenta, y hablaremos luego del síndrome de Homer-Simpson, que es una especie que no está en peligro de extinción, por desgracia. Por lo tanto, es algo que vais permanentemente a existir. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, ese refuerzo maravilloso con papel celo de una columna de hormigón. Puedo decir que, hombre, funcionar no funciona, ¿qué queréis que os diga? O, por ejemplo, esto, que dice, bueno, si tú crees que vas a sostener este edificio con estos puntalitos, pues lo tienes claro, ¿qué queréis que os diga? Pero este es maravilloso. Es un vídeo y el hombre está picando voluptuosamente un pilar de hormigón que tiene como unas 12 plantas por encima. O sea, ya os podéis imaginar el espectáculo. No se llegó a caer, mira por dónde. El Señor es misericordioso. Bien, aquí tenéis otros ejemplos de las firmitas. Ahí tenéis, por ejemplo, este está bien porque la firmitas no, pero la utilitas sí. Es decir, realmente pues, no está mal del todo, vamos. O este, por ejemplo. En cuanto a la utilitas, pues yo tengo algunos ejemplos también curiosos. Por ejemplo, esta la escalera hasta el cielo, ¿no? Cosa verdaderamente curiosa. Este es estupendo. Está en Pavia, en Portugal. Yo estaba allí. Y es un dolmen que han convertido en iglesia. Están contentos. Es decir, es reciclaje, pero del bueno, vamos, directamente. O, por ejemplo, esto es aprovechar un solar, vamos. Es decir, tienes aquí la casita y haces otra casa por encima, vamos. Está bien, este también es otro muy buen ejemplo de utilitas. Este, por ejemplo, o además es que está bien. Es decir, es que esta cimbra funciona. Es decir, que no está mal, no está mal. Ahora, al que se le ocurrió, la verdad es que se estrujó las meninges, vamos. Y este, que también es fantástico, es decir, yo solamente la utilita se lo pongo para el taller del pueblo, me imagino, que a lo mejor pues les un chollo. ¿No? Está también otra preciosa chimenea, ya veis aquí. Y en cuanto a venustas, pues hombre, he cogido algunos edificios del top 10 de los edificios más feos del mundo. Aclaro, este no está en ese top 10, lo he puesto yo. Porque este edificio, que como veis, de firmitas tiene todo lo que queráis. Es decir, el único riesgo que tiene este edificio es que salga rodando por la ladera. Pero, por lo demás, este edificio no se caerá aunque lo bombardee. Eso os lo garantizo. Hombre, la utilitas, bueno, tenemos una biblioteca y una cafetería que funcionan muy bien. Eso es la parte esencial de una escuela. Por lo tanto, está bien. En ese sentido, no hay problema. Ahora, la venustas, ¿yo qué queréis que os diga?
Es feo, pero con narices, vamos. Pero bueno, de hecho, ¿qué hay? Otro ejemplo bonito. ¿Y qué podemos pillar de la enseñanza de Vitruvio hoy? Bueno, pues sigue funcionando. Es decir, las tres condiciones, firmitas, utilitas y venustas, son esenciales. El campo de la estructura es la firmitas. Es decir, nosotros tenemos que hacer estructuras que sean sólidas y seguras. Esa es la condición esencial. Pero una estructura no es ajena a las otras dos. Es decir, la estructura tiene una capacidad impresionante para jorobar cualquier espacio. Y el que no se lo crea, que mire esta preciosa viga que tenemos aquí. Es decir, esto es un incórduo. Es decir, esto nadie puede entender que digamos, es evidentemente necesaria, pero necesaria porque no se ha solucionado correctamente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar, hacer estructuras que sean firmes, evidentemente, pero que no impidan las otras dos cuestiones. Y es muy importante que el arquitecto defina completamente el edificio de acuerdo con estos principios, porque lo que vosotros no pongáis en plano, lo que vosotros no diseñéis, habrá otro que lo haga, y seguro que el resultado nos va a gustar. O sea, eso tenedlo presente, es especialmente importante. Y hay que tener en cuenta que la arquitectura es un hecho físico, es decir, la arquitectura es algo que existe, la arquitectura son los edificios existentes, no se puede sustituir ni por palabrería ni por imágenes virtuales. Aquí tenéis una imagen virtual, un grabado de Escher, el Belvedere, que es extraordinariamente ingenioso, pero no es arquitectura ni puede serlo, es imposible. Es decir, ahí tenéis el modelo de lo que luego está desarrollado, está en esta parte de aquí. Y la arquitectura, como todas las cosas importantes, se hace. Es decir, lo demás, chicos, es neoplatonismo, vamos a dejarnos de caralladas. Por lo tanto, es muy, muy importante que eso lo tengáis presente. Es decir, ese resultado final, que es la arquitectura, que tiene que ser un hecho físico. Lo demás son caralladas. Y en cuanto a la palabrería, bueno, pues mira, lo primero que vais a aprender en esta escuela es la regla arquitectónica. No sé por qué, pero os encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues para no que perdáis mucho tiempo en eso, os suministro un generador de términos arquitectónicos. Consiste en decir una palabra de la columna A, de la B, de la C, de tal. Bueno, no he traído las gafas, con lo cual pues no sé si podré decirlo correctamente, pero da igual. Es decir, el ensamblaje pertinente del bloque proporciona una modulación intencionadamente idealista. Vale, eso suena perfectamente y no empiezas a hilar frases como esas, dices una sarta de gilipolleces y te quedas tan feliz. Pero eso es palabrería, eso no significa absolutamente nada. Hay una frase que yo recuerdo muchas veces, que es de Jesucristo, que de estas cosas se entendía, que dice: nadie a fuerza de discursos puede elevar un codo su estatura. Por lo tanto, dejaros de historias. Por palabrería no vais a hacer nunca absolutamente nada. Por cierto, falta un palabra que ahora se lleva mucho, que es holístico. O sea, que ya está bien, holístico, ya, para adelante, lo que haga falta. Bien, en cuanto a lo que es, digamos, eso que os decía, no se puede sustituir por palabrería ni por imágenes virtuales. Ahí tenéis una imagen virtual, un trampantojo de Julian Weber, que es un gran pintor, por cierto, en el cual, pues, como veis, esto es una cera, esto es plano. Esto parece un foso, pero no lo es simplemente una imagen o un engaño visual, un trampantojo. Por lo tanto, eso no es arquitectura, son otras cosas artísticamente valiosas, de acuerdo, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de arquitectura. Y la arquitectura, como os decía, se construye. Y para construir la arquitectura se necesita una base muy amplia. Es decir, la arquitectura es difícil de construir. Por lo tanto, lógicamente tenemos que tener unos conocimientos profundos. Y la obra es complicada. Y ahí tenéis las fases de la obra. Es decir, una fase de optimismo general, de desorientación, de desconcierto general, de cachondeo incontrolado, la búsqueda implacable de culpables, el sálvese quien pueda, el castigo ejemplar a los inocentes, la recuperación del optimismo perdido, la terminación inexplicable de la obra y las condecoraciones y premios a los no participantes. Bien, los que hayáis construido, ¿verdad que es así? Vale. Pues chicos, tomad nota.
Y algo que es maravilloso es la seguridad en la construcción. Mira, yo no sé si esta imagen es un fake, pero que he visto tonterías como estas, os lo garantizo. O sea, es decir, esto puede ser perfectamente posible. Es decir, he visto tonterías tan gordas, o casi tan gordas, como esta. Por lo tanto, ojito con el tema, cuando tengáis que construir, cuando tengáis alguna responsabilidad en la construcción, ojo con el personal que tiene narices. Es decir, tenedlo presente. Bien, hablemos de las leyes estructurales. A fin de cuentas, pues yo soy estructurero, por tanto es un poco lo que tendría que contaros. Y las leyes estructurales son básicamente dos. Y eso sí, importantes, pero son básicamente dos. Una, el principio de Hamilton. Siempre digo que gracias al principio del Hamilton no estamos todos en la cárcel, por lo tanto, realmente hay que agradecérselo. Lo he puesto, hombre, uno entre sus múltiples defectos pues tiene el que soy físico. Y por lo tanto dije, hombre, voy a poner un formulajo, bueno, de esto que no entiende ni Dios, para que quede la cosa bien, una cosa entretenida y demás. Y ese es el formulajo del principio de Hamilton, que en una versión más sencilla es este de aquí, que dice, básicamente, que la energía de cualquier sistema tiende a un mínimo. La energía elástica de cualquier estructura tiende a un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la estructura hará todo lo posible por no caerse, pero no por hacernos un favor, sino porque su estado natural es mantenerse en pie. Y por tanto, esa estructura, repito, hará todo lo posible por no caerse. Hombre, si la ayudamos, pues a lo mejor se cae. Pero aquí tenéis, por ejemplo, un caso. Este es una ermita que está en el Bayo, en Zaragoza, que dinamitaron. Es decir, la dinamitaron para aprovechar la piedra, vamos, no se anduvieron con contemplaciones. Y sin embargo, todo aquello que ha podido mantenerse se ha mantenido. Es decir, esa es, digamos, una demostración clara de lo que es el principio de Hamilton. La segunda ley es el segundo principio de termodinámica, la segunda ley de termodinámica, que, dicho de otra manera, dice que la entropía de cualquier sistema cerrado siempre tiende a crecer, siempre crece. La entropía es la medida del desorden, es decir, el hecho de que si yo tengo un montón de bolas y las uno, pues lo normal es que se mezclen. Bueno, pues eso he creado un desorden y por tanto ha habido un aumento de entropía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que toda estructura se caerá, antes o después. Es decir, las estructuras se caerán, nosotros nos moriremos, pues es inevitable. Es decir, eso es un principio físico. Por lo tanto, es algo que nosotros no podemos evitar. Y en este caso yo siempre cito esto que me parece la obra maestra de patología, que es la pirámide de Meidum. Porque la verdad es que conseguir que se te caiga una pirámide tiene mérito. Es decir, es que es difícil, realmente, vamos, difícil. Bueno, lo han conseguido, sí, ahí la tenéis. Es decir, que ha quedado algo de dentro y el resto se ha ido a hacer puñetas. Y tenéis que tener presente que a lo largo de vuestra vida permanentemente vais a tener que luchar contra la estupidez. La estupidez es como la entropía, crece siempre. Es decir, yo hace muchos años oí a un comentarista de la radio que decía que si entraba un tonto más en este país nos caíamos al agua. Pues han seguido cayendo tontos y no nos hemos caído al agua, lo cual quiere decir que esto es un proceso inevitable. He citado dos frases, una la he puesto en alemán, que siempre queda como más rotundo, que es la de Schiller, que dice que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Y la otra, de Einstein, que dice que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. Bien. Bueno, pues es un palista que en su infinita sabiduría pues, se dedica a picar un pilar y se le viene toda la casa encima. Básicamente. Bien, entramos por lo tanto en estructura versus arquitectura, es decir, esa dinámica que os decía, esa interacción que existe entre las dos. Y lógicamente tenemos que hablar del diseño estructural, porque la estructura no es una cosa que se mete a capón dentro del edificio, es decir, hay que diseñarla. Y la estructura tiene que estar integrada en el hecho arquitectónico, es decir, tiene que ser parte del conjunto, tiene que tener funcionalidad, es decir, se diseña para sostener algo, no para sostenerse a sí misma, no como este caso, claro. La estructura tiene que ser segura y además tiene que parecer segura. Es decir, es otra cuestión que muchas veces no se aprecia, pero que es importante. Y la estructura no tiene por qué ser bella,
La estructura, pues oye, es una cosa que queda generalmente oculta, pero debe permitir que la arquitectura lo sea. Por lo tanto, esas son condiciones que son fundamentales. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que el diseño estructural no es libre. Yo no puedo diseñar las estructuras como me dé la gana. Es decir, tienen que tener unas condiciones, y unas condiciones que son bastante fuertes. Y es esencial la proporción. Es decir, estad seguros que cualquier estructura bien proporcionada seguro que funciona bien. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una estructura que está bastante bien, que es la del Palazzetto dello Sport, de Vitellozzi y Nervi, en el cual, como veis, hay una serie de nervios que hacen unas espirales, que estéticamente es una solución muy valiosa, pero que es innecesaria. Es decir, esta estructura podría funcionar perfectamente con nervios con paralelos y meridianos, absolutamente anodinos, o incluso sin nervios. Podría funcionar perfectamente. Pero esta estructura tiene un concepto que hace que sea mucho más hermosa que esas otras soluciones que teóricamente podrían ser más baratas. Por lo tanto, ojo, el diseño óptimo para un arquitecto es el mejor, no el más sencillo ni el más barato. Es decir, para hacer cosas baratitas están los ingenieros. Nosotros lo que tenemos que hacer son cosas básicamente hermosas, en la medida de lo posible. Y dentro de esta dinámica de la estructura versus arquitectura, naturalmente hay respuestas ineficientes. Y respuestas ineficientes, bueno, pues de una charleta que había dado, la había titulado de la espantable y no imaginada manera en la que una estructura puede jorobar cualquier arquitectura. Es decir, la capacidad que tiene una estructura para jorobar cualquier arquitectura es realmente importante. Por lo tanto, lógicamente, pues tenemos que, digamos, diseñar las estructuras con el cuidado suficiente. Es muy importante escapar, como de la peste, del síndrome de Homer Simpson. Esto lo expresó muy bien un periodista americano muy inteligente, Mencken, que dice: para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada. Es decir, eso tenedlo por seguro. Por lo tanto, tened que tener presente que hay que reflexionar enormemente sobre la solución que vais a adoptar, ver los pros y los contras, ver qué ventajas e inconvenientes tiene y elegir la mejor solución dentro de las opciones que tenemos. Esto es absolutamente fundamental. Y para los que seáis de los frikis, es decir, de los fanáticos de la informática, os recuerdo, y creo que puedo hablar con autoridad suficiente, porque yo llevo trabajando con ordenadores desde el año 74, es decir, yo empecé con las tarjetas perforadas, es decir, soy de la edad de piedra de los ordenadores, por lo tanto, creo que algo sé del asunto. La informática no diseña, es decir, lo que no tengáis vosotros aquí, no lo vais a tener en el ordenador, no os molestéis en ello. Y los render, es decir, pueden ser espectaculares, pero tampoco son estructuras, ni arquitectura, ni nada. Es decir, son render, son imágenes virtuales. Y salvo que viváis en Matrix, eso no va a valer para nada. Y me da igual los instrumentos que tengáis. Ignorancia maldita, gilipollezvirtual.com, directamente. Bien, firmitas. Vamos a hablar de las firmitas. Y aquí tenéis de un consultorio de Internet. Lo digo por los que os fiéis de lo que dice Internet, ¿no? En el que dice, tiene un garaje cerrado, le estorba una columna y quiere tirar. Le pregunta, ¿se puede tirar un pilar de carga? Y dice, hombre, pues tiene narices el asunto. Pero ojo, mejor no dar ideas, porque aquí tenéis un pilar al que le han cortado las 4 esquinas, incluyendo la armadura, que es donde está, la armadura está en las esquinas, y le han puesto estos cacharrejos de aquí. Claro, alguno puede pensar, es que le han puesto unas L's de acero para reforzar. No, son unas cantoneras de goma para que no roce el coche, ¿eh? Por lo tanto, ojito con el tema, mejor no dar ideas, que el personal es muy pintoresco. La seguridad de las estructuras tiene siempre 3 aspectos. La estructura tiene que ser estable, tiene que ser resistente y tiene que ser utilizable. Estable quiere decir que no se puede caer. Fijaros que el caer no quiere decir que se rompa, quiere decir que se cae. Tiene que ser resistente, es decir, no puede romperse. Y no puede tener, digamos, modificaciones que la hagan inutilizable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos en esta sala.
Estamos con una estructura de hormigón. Esta escuela tiene una estructura absolutamente bestial. Para que se rompa la viga que está por debajo de nosotros, tendría que tener una flecha de más de 1,5 metros. Bien. Pregunta: ¿alguno de vosotros se quedaría en esta sala si hubiera una flecha de 0,5 metro en el centro? Evidentemente ni de coña, saldría todo el mundo corriendo. Y no hay peligro todavía. Pero claro, eso queda inutilizable. Por tanto, esas condiciones hay que cumplirlas siempre. Y, naturalmente, esa estabilidad implica que es el requisito básico, y recordad que las estructuras no levitan. Es decir, el edificio tiene que apoyar en algo. O sea, no me vale, o no nos vale como profesores, cuando alguien nos presenta algo y dice, bueno, ¿y los pilares? Y dice, bueno, ya los pondremos. Y dice, no, mira, esto no, los pilares tienen que estar directamente. Y las estructuras tampoco pueden ser mecanismos, es decir, algo que se mueva. Las estructuras tienen que estarse quietecitas. Es decir, un mecanismo no es una estructura, y además es muy peligroso. Entonces, no pueden ser mecanismos, pero es que tampoco pueden parecerlo, porque en cuanto lo parezcan, van a causar una impresión que impide su uso razonable. Aquí tenéis, por ejemplo, este es un caso que me encanta, esto lo tenemos en el departamento, es una mesa que tiene, le llamamos la mesa 100 pies, porque tiene tropecientas patas y es inestable. Es decir, como te sientes en el borde te caes. Es decir, que es una cosa verdaderamente maravillosa. O ahí tenéis, por ejemplo, un caso típico, que es una grúa que pierde la estabilidad. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues se ve, está dentro de la seguridad de la obra. Este me encanta, porque en realidad pues lo han hecho bien, ¿no? Porque fijaros, el tío más gordo está más atrás, con lo cual pues, realmente está bien pensado, vamos, o sea que tampoco desmerece, ¿no? Y repito, las estructuras no levitan, es decir, en el cine vale, pero desde luego en la realidad ni de coña, vamos. Y no deben ser mecanismos. Esto es un caso que seguramente, bueno, lógicamente los que ya sois arquitectos pues lo entenderéis perfectamente, los que no, pues todavía los alumnos de los primeros cursos pues seguramente os costará más. Pero esto fue una propuesta, vamos, la propuesta se llegó a construir para una cubierta para la Plaza de las Ventas en Madrid. Por supuesto, encargaron un consulting estructural de primer nivel y todo ese tipo de cosas, y estoy seguro que hicieron unos cálculos absolutamente fantásticos, detallados por los métodos de elementos finitos más exhaustivos y completos y demás. Bien, cuando lo hicieron, pues la estructura hizo esto. E hizo esto por un efecto que os contará Javier en su momento y que maldeciréis en arameo, que es el pandeo lateral, que es un coñazo de calcular, como supongo que todos recordaréis en su momento. Entonces, pero existe. Entonces, todas esas cerchas han girado y toda la estructura se ha venido abajo. Y esto se produjo solamente al izarla. O sea, y se acabó. Y adiós. Y se acabó el problema, claro, evidentemente. En cuanto a la resistencia y rigidez, pues la estructura tiene que ser resistente y tiene que ser suficientemente segura y parecerlo. Evidentemente, esto puede que sea seguro, no lo sé, no lo he calculado, pero tiene muy mala pinta, vamos. No debe tener deformaciones inadmisibles y además las estructuras deben transmitir las cargas a cimentación de la forma más sencilla posible. Lo mejor que podemos hacer con una carga es mandar la tierra lo antes posible, directamente. Eso es lo mejor. Otra cosa es que unas veces haya otros condicionantes, pero si podemos, debemos hacerlo. Por ejemplo, esto es una estupidez. Y de hecho ya veis la flexión que tiene esta losa, lógicamente es un mal diseño. O esto, que yo no sé en qué universo, el pilar de arriba es más gordo que el de abajo. Pero bueno, no sé qué razón habrá, pero desde luego es difícilmente entendible. Y evidentemente a veces pues se ven cosas como esta. Simplemente es evidente que el saber no ocupa lugar y que además es resistente, pero hombre, no parece la solución más adecuada para apear un edificio. Naturalmente, el concepto de resistencia incluye también la cimentación. Es decir, la cimentación forma parte de la estructura. Esto es una cosa absolutamente maravillosa, en la que han hecho primero el edificio y ahora están pensando a ver cómo hacen las zapatas, ¿no? Pero es una cosa de lo más curioso. Y conceptos básicos, la proporción. La proporción es fundamental.
Es decir, una estructura que no esté proporcionada, pues va a funcionar mal. No quiere decir que se vaya a caer, no tiene por qué pasarle nada, pero va a funcionar mal. Esto yo espero que sea un render, no creo que sea una estructura real, porque es una auténtica estupidez directamente, pero bueno, hay casos que sí son reales y este os aseguro que existe, es el famoso Tetris de Ponferrada. Y la adecuación al objetivo. Bueno, la estructura tiene que ser adecuada al objetivo y que se vaya a emplear, pero hombre, por lo menos que no lo estorbe. Es decir, repito, esto es absolutamente fantástico. Es que me gustaría muchísimo saber cómo demonios han podido construir esto, porque esto tiene mérito. Es que no lo entiendo, os lo juro, no consigo entenderlo. Hombre, conseguir un pilar en mitad de una escalera pues también tiene mérito, pero no vayas a creer que es el único caso. Hay varios de esto, ¿eh? Ahí tenéis distintos. El qué pasa con los arquitectos y las escaleras ya es un tema antiguo, os voy a citar ahora a Flaubert, y realmente pues es una cuestión que no sé qué pasa. Es decir, la escalera no es un elemento particularmente difícil de diseñar, y sin embargo ves tal cantidad de tonterías que de verdad te quedas asombrado. Flaubert, un escritor francés del siglo XIX, escribió lo que se llama un diccionario de lugares comunes, y al hablar de arquitectos dice: arquitectos, todos imbéciles, siempre se olvidan de las escaleras de la casa. Y bueno, pues evidentemente es una crítica que podemos aceptar o no, pero hombre, cuando ves cosas como esta, es decir, una escalera a la nada, o esta, que es una rampa que termina en una escalera, y dice: ¿para qué hacer una rampa directamente? O esta, en el cual, pues salvo que entres a gatas, no se me ocurre cómo puedes pasar, pues realmente quiere decir que alguien ha diseñado esto levemente mal. O esta me encanta, como la escalera de Escher, esta que se sube y baja a la vez, claro, es un trampantojo, pero fijaros esta escalera, ¿eh? Es decir, o esta es fantástica, esta es la escalera clavada. Es decir, fijaros, esto es como se representa habitualmente una escalera. Tú la representas en alzado y claro, hay una parte que está delante y otra parte que está detrás. Esto es como lo han construido. O sea, es decir, evidentemente digno de Pepe Gotera y Otilio, claro. O sea, ni qué decir tiene. O, por ejemplo, el balcón accesible. Es decir, hay que me pregunte alguien, a ver, que me explique alguien cómo se entra en ese balcón. Bueno, es decir, eso realmente también es verdaderamente meritorio. O esto, dice, cito a Mies van der Rohe: Dios está en los detalles. Bueno, pues dado que Dios está en los detalles, pues os recomiendo que estudiéis geometría descriptiva para no hacer esto, o mecánica de fluidos para no hacer esto. Es decir, que tienen narices ambas cosas. Y bueno, he hablado de estructuras, pero en realidad, digamos, entendiéndolo en sentido amplio, es decir, cogiendo la parte técnica de la arquitectura, pues debería hablar de instalaciones. Y en instalaciones hay cosas absolutamente maravillosas. Ahí veis, me gustaría saber cómo se utiliza este urinario. Bueno, el trazado de estas tuberías, para qué os contaron, y sobre todo este concepto de trono, que es que realmente es majestático. Es decir, realmente está francamente bien, en ese sentido hay que reconocerlo. O, por ejemplo, esta tapa de alcantarilla, que no convendréis conmigo que es meritoria. O este trazado de tuberías. Os decía que lo que vosotros no diseñéis lo hará otro y no os va a gustar. Esto lo hizo un fontanero. Y desde luego no creo que os gustara, pero bueno, nunca se sabe. Bien, y hablamos de las respuestas eficientes. Y esta es la respuesta más eficiente que he encontrado. Es decir, hallar X, dice ahí. Es evidente, es evidente. Y eso me va a permitir en su momento hablar de uno de mis grandes temas, que es el elogio a la vagancia, que os explicaré de qué va el asunto porque es realmente importante. Bien, vamos a hablar de respuestas eficientes. Como las respuestas eficientes son más sosas, pues voy a hacerlo más rápido. Una estructura debe resistir, se construye para resistir. Pero además, si podemos darle un valor añadido, es decir, si esa estructura puede aportar algo al diseño, pues lógicamente será mucho mejor. Ahí tenéis varios ejemplos, por ejemplo, este es el Museo de Caen, o esta iglesia de Alvaralto, en el cual pues, la estructura forma parte del diseño, define el diseño y crea un espacio hermoso. Bueno, eso es lo que realmente debiéramos intentar siempre, que nuestra estructura, ya que la hacemos, hombre, por lo menos que quede bien. Es decir, realmente parece bastante razonable.
Otro caso, pues el Museo Guggenheim de Nueva York, en el cual pues veis que toda esta rampa es un elemento resistente, es decir, es estructura. Realmente pues está francamente bien. O puede ser algún caso en el que la estructura sea totalmente definitoria, como pasa en el Guggenheim de Bilbao. Y aunque personalmente no es uno de mis edificios favoritos, simplemente creo que es un buen ejemplo, en el cual veis que la estructura forma todo. Es decir, y eso no quiere decir que sea bueno o malo, es decir, simplemente que lo forma todo. O, por ejemplo, el caso del Banco de Hong Kong, de Foster, o las torres SEAS del Estudio Son, en el cual la estructura define totalmente el edificio. Es decir, es así porque tiene esa estructura. O, por ejemplo, el Centro Pompidou, que es ya el caso extremo de la integración o la definición a través de la estructura. Bien, podríamos citar muchísimos ejemplos, pero primero no tengo tiempo y en segundo lugar pues hay que contar otras cosas, por lo cual pues realmente, y por supuesto, a lo largo de la carrera veréis ejemplos en abundancia de todo esto. Simplemente sería bueno que intentarais distinguir lo bueno de lo malo, que es al final una de las cosas más complicadas. Bien, y entramos en el contexto actual. Y el contexto actual, chicos, lo siento, pero no es muy prometedor, es lo que hay. Es decir, estamos en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis de la arquitectura. Lógicamente estamos viviendo toda esa situación de crisis que además ya se prolonga mucho. Es decir, que realmente ya hemos enlazado una crisis con la otra y por lo tanto pues llega la sensación de decir, bueno, es que llevamos toda la puñetera vida en crisis. Y dice, bueno, no es para tanto, pero efectivamente sí es complicado. Y desde el punto de vista de esa trilogía vitoriana, ¿cómo estamos de cara al futuro? Pues en cuanto a Firmitas, en este momento tenemos recursos prácticamente limitados, es decir, podemos calcular casi cualquier cosa que se nos ocurra. Es decir, tenemos una capacidad de cálculo absolutamente impresionante, lo cual, dicho sea de paso, no tiene por qué ser una ventaja, como luego veremos. En cuanto a la Venustas, pues en este momento pues se está explorando los límites y no siempre con mucho acierto. Ahí tenéis, por ejemplo, este caso lamentable de las setas de la Encarnación en Sevilla, que efectivamente todavía se están preguntando en Sevilla para qué demonios sirve esto. Y en cuanto a la Utilitas, pues no está, pero se la espera. Es decir, creo que alguna vez llegaremos a un poquito de sensatez para, digamos, reconducir el tema. Cosas que se están haciendo ahora. Ahí tenéis, por ejemplo, esta casa retorcida, o la Ciudad de la Cultura. Ahí tenéis, por ejemplo, estas torres que sirven para tener unas plantitas colgadas, o, por ejemplo, esta estantería que me gustaría saber que alguien me explicara qué se pretende colocar en esa estantería, porque salvo los libros de la curación Pulguita de cuando yo era niño, pues me parece que ya ahí no cabe nada, vamos. O el dispositivo para erradicar el mal, que dice, mire, dejen al mal tranquilo, ya para esto realmente no vale la pena, vamos, o sea, ¿qué queréis que os diga? O, por ejemplo, la casa al revés, una utilidad que no acabo yo de pillar, la verdad. Bueno, esto está claro que aquí fabrican cestas, en ese sentido, pues ahí está bien, ¿no? O, por ejemplo, esto es una biblioteca, está perfectamente claro. Ahora, que es el Empire State tumbado, incluso con el King Kong por aquí suelto, pues a mí que también me lo expliquen, vamos, o sea, que también me cuesta trabajo entenderlo. Y en cuanto a edificios feos, pues aquí he sacado también del top 10, pues algunos que realmente son meritorios, ¿no? Esta sensación, leí un comentario y me ha parecido bastante oportuno, porque de la última de Zaha Hadid, una de las arquitectas estrellas de la época, pues, de nuestra época en este momento, pues sacaron este comentario. Se puede compartir o no, pero contiene cosas que merecen reflexión. Y concretamente estamos hablando de que ya no hay un arquitecto, ahí hay una corporación, un montón de gente que parece que se trata de buscar la solución más enrevesada, más absurda, sin ningún tipo de lógica ni planteamiento.
Dice, no sé si son viviendas, oficinas, un hotel, un centro comercial, y me da lo mismo, me da igual. Lo peor es que sospecho que a ella, o a ellos, o a ello, también le da igual, ya da igual todo. Bien, esa sensación de cansancio que sí existe en este momento es algo que tenemos que sacudirnos, sobre todo vosotros tenéis que sacudiros esa sensación de cansancio, porque así no vais a ninguna parte. Es decir, ¿habrá que buscar una nueva arquitectura? Pues claro que sí, pero a ver, ya os toca a vosotros. Es decir, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, bien, mal o regular, pero ya os toca a vosotros. Repito, estamos hablando de una crisis profunda, estamos hablando de una crisis social y económica. Bueno, pues aquí ha habido una guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, ha habido una crisis de los sistemas comunistas, ha habido una crisis del capitalismo, se han perdido unos valores que a partir de la Segunda Guerra Mundial se habían establecido en cuanto al trabajo y al mérito, y eso está prácticamente desaparecido. Hay una globalización que evidentemente extiende los beneficios pero también los perjuicios, está claro. Existen una serie de movimientos de rebelión, tanto sociales como ecológicas, y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es el pensamiento único. Es decir, se está estableciendo un pensamiento único según el cual no puede haber discrepancias. Tiene que haber lo que se diga, eso tiene que ser, va a misa y punto, se acabó. Dice, hombre, bueno, eso ya se le aceptaba mal a la Iglesia en tiempos, como para que ahora se lo aceptemos a cualquier gilipollas. Con lo cual, evidentemente, debemos preocuparnos muy especialmente del tema. Porque esto conduce a la censura social. Es decir, ahora la mayor parte de la gente mínimamente normal ni estamos en las redes sociales ni comentamos nada, porque como comentemos cualquier cosa, hay una legión de haters que inmediatamente nos llaman de todo menos bonito. Y dicen, nah, iros a hacer puñetas ya directamente. Entonces, lógicamente, esa censura social está resultando extraordinariamente agobiante y, sobre todo, puede llevar a algo que los que vivimos en la época de Franco, pues lo conocemos perfectamente, que es la autocensura, en que ya tú mismo te censures para no buscarte líos. Y eso es algo que es totalmente, digamos, indigno. La palabra es indigno, realmente. Es decir, somos ciudadanos libres, por lo tanto, tenemos derecho a manifestar nuestras opiniones como nos dé la realísima gana. Y esa es la razón y es lo que nosotros tenemos que defender. Y desgraciadamente yo no veo en este momento válvula de escape, salvo una invasión extraterrestre o una guerra zombie, cosa que no me parecen particularmente probables, la verdad, pero bueno, nunca se sabe. En cuanto a la crisis de la arquitectura, durante el siglo XX ha habido el movimiento moderno que ha dado unas pautas, buenas, malas, regulares, yo no entro ya en ese tipo de consideraciones, pero que ha dado unas pautas que han permitido un enorme avance de la arquitectura. Esas ideas arquitectónicas del movimiento moderno en este momento están agotadas. Es decir, podemos recuperar, pero básicamente están agotadas. Y de momento no se vislumbra ninguna alternativa formal ni constructiva. Y por tanto habrá que buscarla. Es a vosotros a los que os toca buscar esa nueva alternativa. Es decir, una vez que seáis conscientes de que no tenéis un camino trillado, pues chicos, tenéis que coger el machete y hacer el camino vosotros. Es decir, no hay otra solución. Dentro de estas crisis, a mí hay una que me preocupa especialmente. Decía, de esto que estábamos hablando, de la censura, de la censura social ante censura, esto que expresó a Isaac Asimov de una forma bastante interesante. Dice, existe un culto a la ignorancia. La presión del intelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y social, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Señores, lo siento, pero el conocimiento, la ciencia, no son democráticas. No se deciden por mayorías. Existen, son leyes de la naturaleza. Por lo tanto, si las queréis discutir, discutirlas con Dios. Pero desde luego no vais a poder cambiarlas. Y por lo tanto, el conocimiento implica, evidentemente, la capacidad para ver críticamente el mundo. Cosa que es lo que os recomiendo encarecidamente. Hay un ejemplo, y además creo que es interesante, que es el de Galileo. Galileo escribió, y le costó bastante, un libro que se titula Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, en el cual, de alguna manera, se centra en tres personajes
que son como si dijéramos prototipos. Salviati, que es el propio Galileo, que es, digamos, el sabio. Sagredo, que es un tío que no es que tenga especiales conocimientos, pero que es un tío inteligente que escucha a Salviati y le sigue el rollo. Y Simplicio, que es idiota, como su propio nombre indica. Bien, claro, tú dices, hombre, efectivamente, si hay un sabio, digamos, la actitud lógica es decir, bueno, yo voy a seguir a ese sabio y, bueno, de alguna manera voy a intentar ser como él. Pero eso también podemos interpretarlo de otra manera. Y ya sé que es absolutamente heterodoxa y los que sean muy galileanos pues me llamarán de todo menos bonito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues en mi interpretación, Salviati es un sobrado, Sagredo es un pelota, y Simplicio ese sí es gilipollas, ese no tiene remedio, vamos, directamente. Por lo tanto, quiere decir que ojo con quién seguimos, porque efectivamente puede parecernos y no ser. Con lo cual, dicho sea de paso, y dices tú, y bueno, ¿y por qué dice usted que Salviati es un sobrado? Dice, porque Salviati, en el diálogo, aporta una serie de demostraciones que son falsas. Yo siempre he dicho que Galileo tuvo la suerte de tener razón. Si no hubiera tenido razón, hubiera pasado la historia como un cretino. Es decir, pero la tenía, o sea, tuvo esa suerte. Pero las pruebas que dio eran totalmente falsas, dicho sea de paso. Bien, otro peligro que corremos, pues esto lo citó Tomás de Aquino, dice, hominem unius libri timeo, es decir, temo a los hombres con un solo libro. Eso tiene un peligro del carajo, directamente. Y aquí he puesto dos ejemplos, para que no haya, digamos, discusiones, dos ejemplos yo creo que fácilmente reconocibles. La panda de chinos de la Revolución Cultural con el libro rojo de Mao, que por cierto es un coñazo, y los nazis con el Mein Kampf. Es decir, ojito con el tema. Cualquiera que os lleve a desfilar con un librito tiene un peligro de muchísimo cuidado. Así que, chicos, tomad nota. Y otro ejemplo de nuestra época es el milenarismo. El milenarismo es un chollo. La verdad que yo a veces digo, tenía que haberme apuntado a esto, pues esto es un negocio, pero vamos, fantástico. El milenarismo, el arrepentíos pecadores, que el fin del mundo está próximo, es un chollo fantástico. Quiere decir, dice, chicos, no vais a necesitar la pasta, porque a fin de cuentas se va a acabar el mundo, me la dais a mí que yo la reparto. Es un negocio fantástico. Por lo tanto, siempre que pilléis un milenarista, recordad el aforismo latino, cui prodest, es decir, ¿a quién beneficia? Este rollo que me están contando, ¿a quién beneficia? Y me vais a permitir que sea escéptico, es decir, no negacionista. Ojo, quiero dejar claro, yo no soy un negacionista. Es decir, yo todas las cosas que me cuentan intento racionalizarlas y me las creo o no me las creo en función de que me den argumentos racionales para convencerme, que es el aspecto fundamental. Y como soy ya mayorcito, pues he visto muchas cosas. Es decir, desde que tengo uso de razón me han amenazado con una nueva glaciación, que ahora suena de coña, pero os aseguro que en los años 60 no sonaba de coña, la superpoblación y el agotamiento de recursos, la guerra nuclear, la crisis energética, el agujero de ozono, el cambio climático, la subida de los océanos, el efecto 2000, el fin del mundo maya en el 2012 y el invierno demográfico, que es lo que estamos ahora, y las que quedan por venir. Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones, siempre hay alguien que se lleva un pastón de ellas. Y por tanto, es conveniente que tratéis de racionalizarlas. No digo que no os apuntéis a este tipo de cuestiones, simplemente que las racionalicéis. El hecho de que reflexionéis sobre ellas, que no os cuenten rollos. La arquitectura es una carrera de reflexión y por tanto es muy conveniente que os acostumbréis a reflexionar no solo sobre la arquitectura, sino sobre todo. Porque la arquitectura no es más que una parte de la vida. Importante, sí, pero una parte. Hay mucha vida además de la arquitectura. Y bueno, por lo menos como arquitectos parece ser que estamos bastante preparados, según dice Forges. Ahí tenéis este chiste que yo creo que expresa muy bien la superioridad de la arquitectura sobre otras profesiones. Bien,
vamos terminando. ¿Por qué estructuras en la ETSA? ¿Por qué hay que estudiar estructuras? Bien, primero porque nadie jamás ha calculado una estructura. Nosotros lo que calculamos son modelos de estructuras, es decir, algo que se parece a la estructura, que esperamos que se comporte como la estructura y que sea lo suficientemente segura. Y esos modelos no se calculan solos, ni siquiera con ordenador. Y además los resultados, aunque salgan con el ordenador maravilloso, tienen que ser interpretados y hay que traducirlos a planos. Y la representación no es inocua. Aquí veis lo que es un plano en el cual esto es una indicación de cómo tiene que ser el pavimento y cómo lo han hecho, pero de verdad, que tiene narices el asunto. Hay que construirlos y además implican una fuerte responsabilidad. Responsabilidad que, dicho sea de paso, como somos unos pringaos, no hemos sabido zafarnos. Yo siempre cito, cuando hablo de la responsabilidad del arquitecto, que tenemos que aprender de los que saben. Y en este caso, los que saben son los médicos. Jamás a lo largo de la historia nadie ha muerto por culpa del médico. O sea, nunca. Es decir, siempre han muerto por los malos espíritus, por la cólera de los dioses, por las miasmas del aire, y luego, pues, cuando encontraron unos bichitos, dijeron, hombre, pues mira, estos bichitos, y luego otros bichitos más pequeños que ni se veían, pues otros bichitos más pequeños. Siempre la culpa es de otro. Sin embargo, los arquitectos no. Los arquitectos, la culpa es nuestra. Y ya veis que, de acuerdo con el código de Hammurabi, os lo he puesto aquí en cuneiforme para que se vea claramente que está bien traducido, veis los castigos que te pueden caer o que te caían en caso de que fallaras. Bien, pues a lo largo de la historia siempre ha sido así. Es decir, ningún arquitecto lo ha felicitado porque se le caiga un edificio. Y, por supuesto, tiene una altísima responsabilidad. ¿Cómo podemos, digamos, intentar responder a esa responsabilidad? Pues a través del cálculo. Teniendo en cuenta que, como sabiamente decía Lao Tse, un buen calculista no necesita el ábaco, que era el instrumento que ellos tenían. Es decir, si vais a hacer un cálculo en una estructura, más vale que sepáis más o menos lo que va a salir, porque es la manera de que realmente quede bien. Y desde luego, como dice el dicho popular, o que sabe sempre sabe, pero a ferramenta tamén axuda, naturalmente que sí. Herramientas que tenemos para el cálculo, pues en principio el cálculo infinitesimal. Ya en su época, esta es la máquina de Leibniz, que era para hacer operaciones, es decir, que ya en su época ya tenían artilugios para ello. La regla de cálculo, yo soy tan viejo que la he utilizado, y por cierto no funcionaba del todo mal. Esta es la máquina de Atanasov, el primer ordenador que se construyó porque al tío no le daba la realísima gana, con toda razón, de resolver sistemas de 27 ecuaciones con 27 incógnitas. Ahora mismo cualquiera de vosotros con el móvil resuelve muchas más, pero bueno, en esa época eso tenía mérito. Este es el primer ordenador que yo usé, bueno, el modelo, porque el bicho ya sabe Dios dónde está, el IBM 1130. Este es el primer PC, el primer Apple, y el contexto actual con los ordenadores que han ido evolucionando, y ahora estamos en la fase de lo que dicen que van a ser los ordenadores cuánticos, vaya usted a saber. En este aspecto recuerdo las 3 leyes de Clark, que es uno de los grandes de la ciencia ficción, y entonces la primera es que cuando un científico distinguido pero de edad avanzada, como yo por ejemplo, afirma que algo es imposible, es casi seguro que tiene razón, que es posible. Cuando afirma que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. Es decir, siempre se acaba, digamos, evolucionando. La única forma de aventurarse, de descubrir los límites, es aventurarse fuera de esos límites. Y cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, que realmente ahora mismo, tal como estamos manejándonos con los ordenadores, pues realmente estamos ya prácticamente en esa fase. Y ya para terminar, digo, bueno, ¿qué vamos a decirle a un joven estudiante de la ETSA? Bueno, esto es un cartel de una película del año 69. La traducción, el título en inglés es muy soso, pero en español era: si quieres ser millonario, no más gastes el tiempo trabajando. Bueno, pues efectivamente, esa es la puñetera realidad. Pero se supone que aquí no estamos, vamos a estar para estudiar arquitectura, no para hacernos millonarios. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues yo para esto he cogido 2 filósofos, uno antiguo, otro contemporáneo, y Sócrates decía: solo sé que no sé nada. En cambio, Zapatero, más moderno,
Dice, sois la generación más preparada de la historia. Pues chicos, esto es como Matrix. Coger la pastilla que queráis. Es decir, si cogéis la pastilla roja, seguiréis a Sócrates y seréis conscientes de que no sabéis lo que tenéis que saber y que tenéis que aprenderlo. Si cogéis la pastilla azul, pues chicos, ya sabéis todo, ¿para qué vais a molestaros? Evidentemente. Simplemente os recomiendo muy encarecidamente que toméis la pastilla roja. Nosotros la hemos tomado y creo que nadie se ha arrepentido de ello y vale la pena. Pero es vuestra decisión. Y como en Matrix, no tiene vuelta atrás. Es decir, o entras o no. O sea, eso está clarísimo. Y también buscando un poco qué se podía contar, dice, ¿qué decir a un joven de 20 años? Esto es una poesía de Elie de Saint-Marc, y os puedo asegurar, no comparto toda la poesía, pero esta zona sí que me parece que es pertinente, y os puedo asegurar que sabía de lo que hablaba. Y dice, pero le diría a mi joven interlocutor que a pesar de esto hay que creer en la grandeza de la aventura humana. Uno debe saber hasta el último día, hasta la última hora, cargar su propia piedra. La vida es combate. El oficio del hombre es un oficio duro. Los que viven son los que luchan. Hay que saber que nada es seguro, que nada es fácil, que nada viene dado, que nada es gratuito. Todo se conquista, todo hay que ganárselo. Si nada se sacrifica, nada se obtiene. Creo que es una reflexión que vale la pena que hagáis, porque es realmente importante. Y bueno, ¿y esto cómo lo traducimos? Bueno, pues lógicamente yo tengo que llevar el ascua a mi molino y hablar de estructuras. ¿Cómo aprender estructuras en la ESA? Que es, digamos, un poco de lo que se trata. Y voy a hacer 4 elogios que me parecen importantes. El elogio al esfuerzo, a la vagancia, a la memoria y al generalismo. Elogio al esfuerzo. Creo que Elie de Saint-Marc lo ha expresado mejor que yo, pero nada se ha hecho sin esfuerzo. O sea, eso podéis tenerlo perfectamente claro. El elogio a la vagancia es probablemente mi favorito, porque yo siempre me he definido como un vago integral y he hecho bastantes cosas. Hombre, no tantas como ha contado Javier, que me ha puesto demasiado bien, pero bueno, he hecho unas cuantas cosas. ¿Por qué creo que debe hacerse el elogio a la vagancia? Que no es la pereza. Oiga, la vagancia no es pereza. ¿Por qué el elogio a la vagancia? Pues porque sin la vagancia no hubiéramos salido de las cavernas. Porque todo el progreso humano es porque la gente no quería trabajar. Porque todo lo que se ha inventado es para no trabajar. Pues claro, es decir, es que hay que ser imbécil para trabajar sin reflexión. Por lo tanto, antes de hacer nada, pensadlo. Y pensad si hay una manera más fácil de hacerlo. Mi amigo Félix Escric, desgraciadamente ya muerto, que me conocía muy bien, en una ocasión me estaban haciendo un homenaje, dijo de mí una definición muy buena. Dice, es la única persona que conozco que si tiene que hacer un cálculo 2 veces hace un programa de ordenador. Pues, y es verdad. Es decir, ¿para qué coño voy a repetir la misma operación 20 veces? Hago un programa de ordenador y que lo haga. Y es la forma sensata de hacer las cosas. El elogio a la memoria. La memoria es el peor enemigo de políticos y charlatanes. Todos los políticos y charlatanes de turno intentan siempre amoldar la memoria. ¿Por qué? Porque, hombre, nadie le interesa que le recuerden lo que dijo hace 6 meses. Es evidente. Y la memoria es lo que realmente hace que nosotros podamos sentirnos libres. ¿Cuál es la excusa? Dice, no aprendáis nada de memoria, todo está en Internet. Dice, las narices. Dice, lo que está en Internet, primero, no tiene por qué ser cierto y no tiene por qué ser fiable. Y en segundo lugar, no lo vais a encontrar. Si no sabéis buscarlo, no lo vais a encontrar. Por lo tanto, lógicamente eso es una estupidez. ¿Aprender las cosas de memoria? Pues claro que sí. Lo que está bien aprendido se recuerda. Por lo tanto, es importante que os acostumbréis a manejar la memoria. Yo nunca he tenido ningún problema en aprenderme las cosas de memoria y me ha ido muy bien. Y elogio al generalismo. Claro, dices, hombre, usted es de estructuras. ¿Cómo hace un elogio al generalismo? Pues claro, es decir, aunque sea de estructuras. Primero, porque todo conocimiento es útil. A lo largo de toda mi vida he estudiado cosas rarísimas. Siempre he tenido mucha curiosidad y he estudiado cosas rarísimas. Pero lo que jamás he podido hacer es estudiar algo inútil. Siempre, todo lo que he estudiado me ha servido para algo. Por lo tanto, todo conocimiento es útil.
Y la especialización, lo siento, pero es para los insectos. Es decir, los que quieran ser hormigas o abejitas o termitas, porque se especialice. El resto de la humanidad, y sobre todo los arquitectos, debemos ser generalistas. Es decir, debemos saber un poco de todo, por lo menos. Aunque luego nos enfoquemos más hacia un lado o hacia otro. Pero un poco de todo debemos saber. ¿Y qué vais a aprender de estructuras en la EXA? Pues espero que todo esto. Es decir, no es conveniente apretar el botón de reset tras cada curso. Es decir, porque cada curso contaremos cosas que ya se han visto antes. Las estructuras tienen que estar en equilibrio. Es mejor si las estructuras están proporcionadas. Las mejores soluciones son las más sencillas. Los momentos en las rótulas para los de primero son nulos. Las vigas tienen que tener el canto que necesiten, no el que os venga bien. Y en especial los voladizos. Y ojo, si apoyas un voladizo, deja de ser un voladizo. A ver, tenedlo en cuenta. Cuidado con las cimentaciones. El suelo es el material más falso que existe. Se puede calcular cualquier cosa, pero no debe proyectarse un disparate solo porque se pueda calcular. O sea, hay que pensar antes. El cálculo solo vale para verificar que el diseño es correcto. El cálculo no arregla nada. Tienes que diseñar y cuando tengas diseñado lo calculas. Y dices, está bien, bueno, perfecto. Pues es así. La estructura es un parámetro básico. Es decir, es un elemento esencial del diseño. No puedes diseñar un edificio y luego meterle la estructura. Cosa desgraciadamente bastante corriente. Pero que no debía hacerse nunca. Nunca. Nadie ha aprendido nunca a calcular estructuras por lo que le cuenten en clase. Eso os lo garantizo. Mientras tú no lo hagas, no lo vas a aprender. Por lo tanto, esas prácticas de estructuras leñeras y puñeteras, chicos, son imprescindibles. Porque lo que no hagáis, no lo vais a aprender. Eso seguro. Y por último, las asignaturas de estructuras no son las más importantes de la carrera, pero son las que os pueden llevar a la cárcel. Así que vosotros veréis. ¿Qué salidas tenemos a esta crisis en la que estamos viviendo? Pues costar menos que los demás, que es prácticamente imposible en una economía globalizada, salvo que se vuelva al proteccionismo, y no creo que eso supondría una pérdida de trabajo y calidad, y habría que entonces revisar y optimizar nuestros sistemas de proporción. Bien, saber lo que otros no saben ya es un buen camino, pero es complicado, porque ahora mismo el conocimiento es universal. Tanto, ya es la cosa más complicada. Solucionar lo que otros no solucionan. Esto es un buen camino. Lo que pasa es que exige un conocimiento profundo, naturalmente, y un reciclaje permanente y un análisis de todo lo que está viniendo. Por lo tanto, es el camino que yo creo que es más recomendable, pero que hay que hacer. E innovar lo que otros no innovan. Y yo creo que por ahí es por donde debiéramos ir. Habría que marcarse un objetivo arquitectónico claro y asumible e ir hacia una nueva arquitectura. Difícil, sí, claro, pero bueno, es que todos los retos, si no son difíciles, no tienen gracia. Por lo tanto, creo que vale la pena. ¿Y el futuro? Bueno, pues de momento parece que tenemos los instrumentos necesarios, no parece que haya nuevos materiales viables, el conocimiento de los materiales es suficiente, los métodos cálculos son suficientes, nada nos impide progresar salvo la falta de conocimientos y, evidentemente, lo que yo espero de vosotros es que evolucionéis hacia una nueva arquitectura que pueda salir de este estancamiento actual. Para ello, nosotros, vuestros profesores, podemos daros los conocimientos necesarios, pero conseguirlo solo va a depender de vosotros. Así que espero que, tengáis un gran éxito en vuestro futuro. Y con esto acabamos. Muchas gracias. Claro, hombre, bueno, gracias, Juan, por esta agitación, por agitarnos. Bueno, no sé intenta. si el público presente en esta sala o en la sala en espejo quiere hacer algún comentario. Imagino que esto generará comentarios durante mucho tiempo. Bueno, no lo sé, pero bueno. Sí, te tendremos por aquí. En todo caso, alguna cuestión. Juan, no sé si... No, yo sé, por mi parte encantado, pero ¿Te parece? sí, perfecto. Sí.
Bueno, de lo que se trata es de crear polémica. parece que fuiste en esa dirección. Bien, estupendo. Pues si no hay ningún comentario más, le agradecemos a Juan su agitación, el indicarnos tantos y tantos caminos, el estar aquí. Esperamos que nos acompañe mucho tiempo, así como todos vosotras y todos vosotros. Y podemos dar por abierto el curso 21-22 deseando a todos y a todas mucha resistencia. ¿Me permites que diga eso? Sí, sí. Resistencia.